Muy bien, hermanos. Iniciamos entonces con nuestra clase del día de hoy. Hasta este punto ustedes ya deberían haber memorizado el alfabeto, las 24 letras con las cuales hemos visto hace 8 días. Así que para ello, hermanos, vamos a dar un breve repaso, especialmente para aquellos hermanos quienes están quizá integrándose al grupo de griego recientemente y también para aquellos que han estado que quizá les ha faltado alguito de poder aprender. Este es el griego bíblico llamado el koiné o pronunciado kini, ¿no? Que es la pronunciación moderna que nosotros usamos. Entonces, en este sentido, hermanos, vamos a continuar. Habíamos dado una breve frase de Erasmo que decía que ha entregado toda su alma al aprendizaje del griego y en cuanto él tuviese dinero, dice, compraría libros de griego y luego recién comida y ropa. ¿Recuerdan eso, hermanos? Así habíamos iniciado que el griego es importante para nosotros. La razón no es que es el idioma más antiguo, tampoco es que sea el idioma celestial. La razón se debe, hermanos, a que el griego el Nuevo Testamento ha sido escrito en griego y es para poder conocer un poquito más de lo que es la palabra del Señor, ¿no? Así habíamos iniciado, hermanos, hace 8 días y esto fue importante, ¿no? Pero también dimos algo de historia. El griego se remonta, dijimos, a 1500 atrás, antes de Cristo incluso, hasta el 1500 después de Cristo, ¿verdad? Hasta nuestro siglo prácticamente. Y vimos quizás 5 periodos, las cuales pasamos rápidamente. El primer periodo es el periodo formativo, que se extiende desde el 1500 antes de Cristo hasta el 900 antes de Cristo. Ese periodo formativo es donde el griego se formó, valga la redundancia, ¿no? Y el segundo periodo es el periodo clásico. Este periodo, perdón, abarca desde Homero hasta las conquistas alejandrinas, habíamos dicho. Eso es importante, hermanos, por lo menos tener noción de aquello. Y el tercer periodo es el koiné. Se extiende del 330 antes de Cristo al 330 después de Cristo. Es este periodo, hermanos, este periodo el que nosotros vamos a detenernos. Es este griego el que nosotros vamos a ver, el griego kini, o cómo se escribe el koiné, pero se debe leer kini, ¿ok? El 330 al 330 después de Cristo. Y el cuarto periodo es el bizantino, del 330 al 1453 después de Cristo. Este periodo bizantino es un griego muy parecido al griego kini, prácticamente sale de allá. ¿Listo? Ahora, hay diferencia entre lo que es el griego kini y el griego clásico. La única diferencia es que el griego clásico es un poco más complejo en cuanto a su estructura de verbos. Históricamente, nosotros podemos ver aquello. Pero bueno, esta es una introducción, por ello es que no vamos a ahondar en eso. El quinto periodo, hermanos, es el periodo moderno, que es desde 1453 de nuestra era hasta el presente. Este se llama el griego moderno. ¿Por qué digo hasta el presente? Porque este griego, hermanos, todavía se habla en Grecia. Así que es importante entender aquello. No es un idioma muerto este griego, es un idioma que se habla y se escribe en Grecia. Así que es importante esto, hermanos. En este sentido, habíamos iniciado hace 8 días y dimos algunos requisitos también, los cuales hemos ya visto a detalle, y algunos objetivos también del curso. En ese sentido, vimos una frase, ¿verdad? El griego es la única herramienta y segura y poderosa para la verdadera exégesis bíblica. Esto es importante que usted sepa, hermano. No he encontrado otra herramienta más segura que el griego para poder hacer una exégesis bíblica. El griego es vital para tu formación teológica. Y así iniciamos, hermanos, ¿no? Memorizando las 24 letras del alfabeto, el alfabeto griego. Y el alfabeto griego dijimos que tiene 24 letras, entre consonantes y vocales. Esto es importante que usted sepa. La primera de ellas es alfa, mayúscula y minúscula. Alfa mayúscula, alfa minúscula. Usted ya hasta este punto debería saber de memoria las 24 letras, ¿verdad? Es la base para poder continuar con el griego.
Alfa mayúscula, alfa minúscula. Dijimos también que alfa minúscula es en la que vamos a hacer énfasis, específicamente en todas las minúsculas, porque el Nuevo Testamento ha sido escrito en minúscula. Actualmente, no siempre fue así, no siempre fue así, pero actualmente, ya sea el texto crítico, ya sea el texto recibido, en el cual estamos enfatizando, está en minúscula. Así que por ello vamos a intentar memorizar las minúsculas, hermanos. Alfa ha sido la primera. La segunda fue beta. Beta, mayúscula, minúscula. La tercera fue gamma, mayúscula, minúscula, alfa, beta, gamma. La cuarta fue, y antes de eso también les dije, que es importante entender que cuando nosotros aprendemos gamma, tiene 3 tipos de pronunciación. Pero no vamos a hacer énfasis en esta noche en eso. Aunque no está de más también conocer un poco de aquello, ¿no? Se pronuncia como G cuando es la palabra inicia con gamma, ginosco, y se pronuncia con Y cuando es legueto. Y cuando están dos juntas, dos gamas juntas, se pronuncia NG, ángelos. Y eso fue interesante ver, hermanos, hace 8 días. La cuarta palabra es delta, ¿verdad? Mayúscula, minúscula. Entonces llevamos 4 palabras. Alfa, beta, gamma, delta. Incluso hemos practicado en la pizarrita que tiene este software y fue interesante también aquello. Alfa, beta, gamma, delta, ¿no? Luego, hermanos, vimos también la otra letra que es la épsilon, ¿no? Mayúscula, minúscula. Esa es la estructura de este método, hermanos. Mayúscula, minúscula, épsilon. Luego vimos zeta, como Z en mayúscula en nuestro español, y en minúscula es ese tipo. Me imagino que ya ustedes han practicado, hace 8 días ya hemos practicado. Este simplemente es un repaso ya de lo que habíamos visto. Ita, ¿verdad? Ita, mayúscula, minúscula. Entonces, eso es importante, hermanos, que ustedes ya hayan memorizado. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, ita. Y la siguiente va a ser la letra tita, ¿no? Entonces, es importante hasta este punto, hermanos, que usted de memoria pueda repetir hasta este punto y hasta omega, ¿no? Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, ita, tita. No solamente repetirlo verbalmente, fonéticamente, sino debe también escribir. Como es un curso virtual, usted tiene que escribir como hemos hecho hace 8 días en la pizarrita, o usted tiene que escribir en su cuaderno, como alguna hermana me mostró y le pedí el favor que pueda pasarlo al grupo, ¿no? Hacer 3 líneas como las que hemos hecho, repasar unas 100 veces por lo menos. Entonces, tita. Luego viene iota. Iota. Mayúscula, minúscula. Parece la I normal, ¿verdad? Luego viene capa. Capa, ¿verdad? Mayúscula, minúscula. Viene capa. Luego viene lambda. Lambda mayúscula, lambda minúscula. Entonces, usted debe practicar nuevamente esto si no lo ha hecho hasta ahora. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, ita, tita, iota, kappa, lambda, mi, ¿no? La siguiente letra, mi. También hemos visto eso a detalle, mi. Entonces, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, ita, tita, iota, kappa, lambda, mi. Ya son 3 grupos de 4 que estamos viendo y los cuales debemos ya memorizar o hasta este punto ya debe estar en nuestra mente. Luego viene ni, como una V. Luego de esto, hermanos, viene la xi, ¿no? Como la colita, dijimos también. Mayúscula, minúscula, ¿sí? Xi. Estoy yendo un poco rápido, hermanos, porque este es un repaso. Hace 8 días ya vimos a detalle, letra por letra. Vuelvo a repetir porque quizá hay algún hermano que dice, wow, ¿por qué va tan rápido? Pero el punto es ese, hermanos. Estamos repasando simplemente. No está de más tampoco porque es la forma de aprender, ¿verdad? Una y otra vez hay que ir viendo aquello para poder memorizar
para poder estar conociendo de manera buena lo que es eso. Omicron, Omicron, como la O, mayúscula, y minúscula también como la O, ¿no? Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, tita, iota, kappa, lambda, mini, xi, omicron, y luego viene pi. Pi. Además dijimos que pi ya conocemos en matemáticas, ¿no? Que vale 3.14 y unos cuantos decimales también. Así que pi, minúscula, o perdón, mayúscula, minúscula. Eso es importante, hermanos. Luego de pi viene rho. Espero que ustedes me estén siguiendo, hermanos, los que han estado hace 8 días y los que no también, y vayan repitiendo conmigo, porque la clave de aprender un idioma es eso, la repetición y la repetición. Pi, rho, ahí está rho, minúscula y mayúscula. Vamos a enfatizar en las minúsculas, dijimos, ¿verdad? Rho, y luego sigma, sigma. Y dijimos que en sigma hay 2 clases de sigma. Una es inicial y la otra es final. En este caso, la primera, después de la mayúscula, es inicial y la segunda es final. Si está en el medio, debes escribir con la inicial, ¿ya? Entonces, hasta este punto, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, tita, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron, pi, rho, sigma. Y después de esto viene taf. Y esto es importante, hermano. Taf, ¿verdad? Mayúscula y minúscula. Taf, taf. Muy bien. Intenta acompañarme, intenta repetir conmigo para que tú puedas también poder pronunciar de una manera correcta y también poder memorizar esto, ¿no? Luego viene Ypsilon. Ypsilon, mayúscula, minúscula. Más o menos parecida a nuestra U en español, ¿verdad? Ypsilon. Ypsilon. Pero después de la Ypsilon vimos la Phi, que es muy parecida a la tita, solo que esta es de manera horizontal, ¿verdad? La línea lo lleva de manera horizontal. Es como la O, pero en horizontal. Eso es en mayúscula y lo mismo pasa en minúscula. Phi. Phi. Ji. Ji. Como una X en nuestro español, ¿no? Mayúscula, minúscula. Como una X en español. Así que esto es, hermanos, lo que hemos ido viendo hace 8 días. Nos falta 2 más y ya vamos a finalizar con lo que es el alfabeto. Psi. Psi. El signo de psicología, dijimos, ¿no? Mayúscula, minúscula. Y la última, hermanos, que es omega. Omega, ¿no? Omega, mayúscula y omega, minúscula. Esas son las 24 letras, hermanos, del alfabeto griego. Y dijimos también que no hay que confundir lo que es alfabeto con lo que es alefato y con lo que es abecedario. Esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué? No puedes tú llamar abecedario a estas letras que estamos viendo ahora, porque el abecedario es las letras del español. Por eso se llama abecedario. Las 4 primeras letras, ¿no? Abecedario. Y esto se llama alfabeto, las 2 primeras letras. Alfabeto, alfa, beta, ¿no? Y cuando aprendamos un día, Dios mediante el hebreo, será el alefato, ¿no? Las 2 primeras letras también. Y alef, la que es la primera, y vamos a ir viendo eso en hebreo, Dios mediante. Hasta aquí vimos hace 8 días, hermanos. Así que ahora vamos a continuar con lo que son nuestra clase, ¿no? Vimos también algo de lo que era las vocales, ¿verdad? Dividiendo un poquito. Y las vocales, hermanos, son estas, son 7 vocales. 7 vocales, ahí me falta una, ahí está. Son 7 vocales, las cuales el griego tienen en el alfabeto, ¿no? Las 7 vocales. Lo interesante, hermanos, es que
las vocales en griego son 7 y no existe la letra U o la vocal U, ¿sí? Pero se repite dos por lo menos de las vocales, las cuales son la O y la I. Si ustedes ven acá, a extremo izquierdo de ustedes, está la alfa, ¿verdad? Esa alfa, hermanos, esa alfa, esta alfa de acá, no sé si pueden ver, sí pueden ver, esta alfa es la primera vocal, alfa, ¿no? Esta es la Omicron. Bueno, hasta ahí no tenemos problema. Pero la Omicron juntamente con la omega, son dos vocales que se pronuncian de igual manera, o sea, que significan O también. La única diferencia es que esta es una O corta y esta es una O larga. Por eso hay una repetición de vocal. La epsilon, que es esta de acá, y las tres vocales que son muy parecidas en cuanto a su pronunciación, en cuanto a su fonética. La Y, que es parecido a la U en español, la ita y la iota. Las tres se pronuncian I. Si ustedes se han dado cuenta, hermanos, no existe la O, la U, perdón, la U. No existe en griego la U. Solo existe la A, la E, que es esta, la I, que son estas tres de abajo, y estas dos, la O. No existe la U. ¿Por qué se repiten, hermanos? Ya les dije, por la razón de que en griego muchas veces se puede ver lo que es la O corta, por ejemplo, y la O larga, como pasa en nuestro español también, ¿no? Existe también ese tipo de ese tipo de fonética, ¿no? No se vi levantando la mano a alguien, no sé si fue por error. Si tienen dudas, hermanos, vayan escribiendo al chat, por favor, les ruego, y luego voy a estar respondiendo a medida que vaya avanzando. ¿Les parece, hermanos? Así que continuemos. Esas son las vocales en el griego. No es muy complicado. Si tú ya sabes el alfabeto, tranquilamente tú vas a poder reconocer lo que son las vocales, ¿no? No es difícil eso. Así que continuemos, hermanos. Tengo yo acá una tablita que quizá va a ayudar. Y a los que les he enviado también estas diapositivas, tienen esta tablita en su diapositiva. Quizás puedes agrandar si gustas, pero esta tabla está explicando, por ejemplo, a un lado lo que es la mayúscula, mira, a otro lado lo que es la minúscula, y acá el nombre, cómo se pronuncia, la equivalencia en español, la pronunciación y el ejemplo en griego, ¿no? Si tú ves el ejemplo en griego. Por ejemplo, Theos, después Epi, Ángelos, Dunamis o Dinamis, Kyrios, Logos, etcétera, ¿no? De las 24 letras que teníamos, entre consonantes y vocales, ahí está, más el número final, aquí están las vocales, si ustedes se fijan, es la numeración en este lado, y ahí está ejemplo a ejemplo. Cuando tú tengas tiempito y puedas quizá dar un vistazo a eso, entonces tú puedes dar ese vistazo. Este cuadro, hermanos, está en el libro que yo he escrito y bueno, lo saqué de ahí y lo puse acá, ¿no? Así está el libro donde pueden ustedes ver también. Y el manual que tengo de griego, ¿no? Si se dan cuenta, aún está el sigma inicial y el sigma final también. Se pronuncia como una S, dice, como de sapo, y así se puede ver, ¿no? En este caso está en mayúscula porque está iniciando la palabra, ¿no? Sapo, entonces, o sapi en este caso sería. Tecnón, hiper, y etcétera, ¿no? Hasta la Omicron. Entonces, cuando ustedes tengan tiempo, pueden revisar eso, hermanos, pueden verlo. Ahí están los ejemplos, ahí están cómo se pronuncia, la equivalencia en español, más o menos a qué equivale en español, ¿no? Entonces, ahí está. El diptongo, hermanos, este es un punto interesante en el cual no vamos a enfatizar mucho por la razón de que no quiero complicarles, pero aprendamos el concepto, porque más adelante nos va a servir, ¿ya?
Luego con el tiempo vamos a aprender también a profundizar un poco. ¿Qué es el diptongo entonces? El diptongo entonces es un conjunto o unión de dos vocales cercanas que se pronuncian como una sola sílaba. En griego existen 8 diptongos, ¿ya? Tranquilos, hermanos, esto vamos a aprender con calma. A futuro vamos a verlo nuevamente, pero quiero que ustedes sepan que hay un diptongo, ¿ya? Y el diptongo, como en español, funciona para que, como dice acá, la unión de dos vocales cercanas se vuelve una sola, ¿no? En ese sentido, fonéticamente hablando, en ese sentido, en griego existen 8 diptongos, los cuales son los siguientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nuevamente, no quiero que se compliquen con esto por el momento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este es un griego para principiantes. Estamos empezando recién. ¿Ya? Vamos a volver en otra oportunidad a eso. Simplemente quiero que sepan el concepto, nada más. Y si se olvidan, no hay problema. Pero tenía que por lo menos anunciarles, ¿no? Por lo menos darles una guía. En griego, hermanos, al igual que en español y cualquier otro idioma, existen los acentos. En griego existen 2 tipos de acentos, si vale el término, 2 tipos de acento. A uno de ellos, a un grupo de esos acentos se les llama espíritus. Ahora, esto no tiene nada que ver con espíritus chocarreros, espíritus de ningún otro tipo, ¿no? Esto tiene que ver con lo que son espíritus de acentuación. Existen 2 tipos en este grupo de espíritus. El espíritu suave, que es como una coma más o menos, encima la letra. Normalmente viene y casi siempre viene en una vocal, ¿ya? Entonces, encima la alfa, tú vas a ver este espíritu. Encima la omicron, tú vas a ver este espíritu. Encima la y, tú vas a ver este espíritu suave. Como la coma, pero encima la letra. ¿Ya? Es un espíritu. ¿Para qué servían estos espíritus, hermanos? En ese tiempo servían para dar la pronunciación, digamos, enfática en esa letra, ¿no? 1. Y 2, específicamente cuando había choque de vocal, la primera letra empezaba con, la anterior palabra terminaba con una vocal y la palabra que le seguía iniciaba con una vocal, siempre se ponía un espíritu. ¿Ok? En nuestro caso, ya la Biblia está escrita, ya tiene los espíritus y todo, nos sirve, claro, para saber por qué está ese espíritu ahí. Entonces, uno es el espíritu suave. La otra es el espíritu rudo. Y el espíritu rudo, hermanos, es como una coma, pero al revés, de la misma manera. Está en las vocales, encima de las vocales, y ahí se puede ver esa distinción, ¿no? Entonces, existe el espíritu suave y el espíritu rudo. Son como unas comitas. Ustedes cuando vean, ya estemos avanzando, van a ver algunas palabras y van a ver este tipo comita ahí encima de las vocales y van a decir, ah, ya, ese es un espíritu rudo y ese es un espíritu suave, ¿no? Nada más es eso, para que ustedes sepan por qué hay esas comitas arriba de la letra, por qué hay ese espíritu suave, ese espíritu rudo encima de la letra. Simplemente es para que ustedes sepan esto. Porque cuando ustedes vean el Nuevo Testamento en griego, se van a dar cuenta y van a decir, pero ¿esto qué es? Como ya les estoy enseñando, entonces van a decir, ah, este es un espíritu suave y este es un espíritu rudo. Servía para enfatizar al leer, ¿no? En la fonética. Un grupo, hermanos, es ese, el espíritu suave y el espíritu rudo. Pero existía otro grupo, hermanos. El otro grupo de acentos son los llamados así, acentos también. Y existen 3 tipos. El agudo, el grave y el circunflejo. Esto existe también en nuestro español, ¿no? Los acentos prosódicos, etcétera, etcétera, ¿no? En nuestro español. En griego también existe lo mismo, hermanos, pero se aumenta. Por ejemplo, el circunflejo no existe en español, solo está en griego. Ni siquiera en hebreo he visto el acento circunflejo, pero existe en griego. Entonces, el acento agudo es como nuestro acento en español. Si ven, es una línea ahí, ¿no? Para enfatizar la pronunciación. Y el grave es como el agudo, pero al revés. Y el circunflejo es como una ñ, ¿no? Como de la ñ en español, su símbolo ahí.
Estos tres, hermanos, también van encima las vocales, normalmente. Muchas veces van a ir un acento agudo sumado a un espíritu suave o a un espíritu rudo. Un acento grave sumado a un espíritu agudo o a un espíritu suave o a un espíritu grave, ¿no? Y el circunflejo, hermanos, también puede ir así, el circunflejo más cualquiera de los dos espíritus. ¿Ya? No tiene mucha importancia o relevancia esto a la hora de interpretar la Biblia, pero sí a la hora de practicar la fonética y saber de dónde vienen estos acentos y estos espíritus, ¿no? A la hora de practicar ahí. En algunos casos sí era importante y es importante. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que muchas veces un acento circunflejo va a diferenciar una palabra de otra palabra solamente por el acento o solamente por el espíritu. En algunos casos, pero son pocos esos casos que a futuro vamos a ir viendo, ¿no? Pero normalmente esto ya van a conocer ustedes, entonces no se van a hacer problema. En ese sentido, hermanos, hay espíritu suave, hay espíritu, hay acentos, y así es como vamos a ir viendo el griego. La puntuación, hermanos. Esto también es importante. La puntuación varía un poquito con nuestro español. En nuestro español, el punto, en nuestro español y en el griego, el punto que nosotros conocemos, punto aparte, en griego es lo mismo, punto y aparte también. Si tú vas a ver en la Biblia griega un punto así como este, vas a entender que es un punto aparte, y ahí termina el párrafo, ahí termina el capítulo, ahí termina la sección, ¿no? O como nosotros llamamos en interpretación bíblica, la perícopa, ¿no? La perícopa. En hermenéutica y en homilética, más que todo en hermenéutica se llama así, científicamente la perícopa, ¿no? Y eso nos va a dar a entender que la perícopa termina ahí y empieza otra perícopa, ¿no? Por eso a la hora de hacer un sermón tenemos que tomar muy en cuenta cuando estamos estudiando la perícopa. No es nomás meterle el sermón, digamos, de donde yo quiero hasta donde yo quiero, no. Tiene puntuación, debemos respetar, ¿no? Y eso es lo que en homilética se llama la unidad de pensamiento. En hermenéutica es la perícopa, ¿no? Y nos ayuda mucho la puntuación para ello, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí puedo entender que termina la idea y empieza otra idea después. Y cuando yo voy a predicar, imagínense que la idea termina en 3 versículos, entonces ahí termino y predico esos 3 versículos, ¿no? Entonces ya me ha ayudado por lo menos la puntuación en ese sentido. Y por eso el griego es importante, porque tú te vas a dar cuenta dónde inicia la perícopa y dónde termina la perícopa, y con el griego es sencillo, hermanos. Por eso hay falencias cuando tú no conoces griego o no conoces hebreo. Tú a ciencia cierta no puedes decir dónde inició y dónde finalizó. Simplemente puedes conjeturar y decir, bueno, parece que por leer 10 o 20 veces el texto, parece que termina aquí. Y muchas veces se puede decir que sí, pero no siempre es así, hermanos, ¿no? Entonces eso es importante. La puntuación. Entonces, en español la coma es la misma que en griego. Coma también. ¿Ya? Coma también. Aquí es lo que un poquito, hermanos, varía. Fíjense. Punto y coma, en nuestro español lo que es el punto y coma, en griego significa signo de interrogación. Otra vez, punto y coma, en nuestro español, cuando tú veas en un texto griego punto y coma, en griego significa signo de interrogación. Quiere decir pregunta. Cuando tú veas en el texto griego punto y coma, quiere decir que ahí hay una pregunta. ¿Ya? Y en griego, hermanos, como en inglés, normalmente la pregunta siempre, o el signo de interrogación, siempre se hace al final. No como en nuestro español, al inicio también. No se hace así. Solamente al final, como en inglés, ¿no? En inglés también, directamente, si no estoy mal, al final se pone el signo de interrogación. Y en WhatsApp también hacemos lo mismo, ¿no? Directamente ponemos el signo de interrogación al final. En griego pasa lo propio. En español está mal, ¿verdad? Porque en español tiene que iniciar con un signo y finalizar con el otro signo. Si no, está mal. Entonces, nuevamente, punto y coma, cuando tú veas un punto y coma en el texto griego, significa una pregunta.
punto arriba. Cuando tú veas un puntito arriba de la oración, un puntito arriba de la oración, significa 2 puntos. ¿Ya? Quiere decir que todavía continúa la idea. Entonces, Jesús dijo, un ejemplo, ¿no? Jesús dijo, vas a ver un puntito ahí. Jesús dijo y un puntito ahí arriba. Entonces la pregunta es, ¿qué dijo? Jesús dijo, ¿pero qué dijo? Y recién empieza. Para eso sirven los 2 puntos. Jesús dijo, ¿pero qué dijo? Y ahí empieza eso, ¿no? Y vas a ver un punto ahí y ahí va a estar los 2 puntitos ahí. Eso es, hermanos, la puntuación. ¿Listo? Y por último, hermanos, vamos a ver lo que es el vocabulario. El vocabulario, hermanos, es importante porque de esa manera tú vas a poder memorizar muchas palabras en griego. Así que como es nuestra primera lección, vamos a aprender simplemente 3 palabras. La primera es theos, theos o deos. ¿Qué significa deos? Palabra griega, Dios. Esto, hermanos, es un sustantivo, la palabra Dios, masculino. Eso significa SM, sustantivo masculino. Aquí abajo, hermanos, estamos haciendo un poco de crítica textual. ¿Qué es la crítica textual? Es la ciencia que estudia la diferencia en los manuscritos existentes. ¿Ya? En este caso estoy haciendo eso con 2 textos. El texto recibido, en el cual yo me guío más, y el texto crítico, que hace 8 días les mostré a algunos de ustedes que estaban en clase. El texto recibido, la palabra Dios en el texto recibido aparece 1343 veces aproximadamente. Y en el texto crítico aparece 1317 veces. ¿Por qué hace esta diferencia, hermanos? Porque muchas veces el texto crítico hace un énfasis distinto. Donde está la palabra Dios o Deos, pone el artículo, el pronombre personal él, y hace esa diferencia. Por eso es que hay menos veces en el crítico que en el receptus. Obviamente esto lo digo para los que ya alguna vez han estudiado griego, ¿no? Los que no, hermanos, no se preocupen. Simplemente aprendan Deus, Dios. Entonces, esto se llama la ciencia de la crítica textual. Pero eso lo vamos a ver un día si damos cursos de crítica textual. Logos, logos, ¿no? Logos. Quiere decir palabra, verbo, dicho, razón. Especialmente el especialista en esto es el Evangelio de Juan, ¿no? En el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esa palabra verbo, hermanos, de Juan 1:1, es la palabra logos. Por eso puedes traducir como verbo, pero tú también puedes traducir como palabra. ¿Y quién es esa palabra? En ese texto específicamente está haciendo referencia a Jesucristo. Si tú cambias esas palabras, en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, en el principio era Jesucristo. ¿Te das cuenta? En el principio era Jesucristo y Jesucristo estaba con Dios y Jesucristo mismo era Dios. Ahora no te dejes engañar por el verbo pasado era, lo que vamos a ver en el capítulo 4 aproximadamente. Ese verbo era es una palabra interesante, vamos a analizarlo en ese capítulo. No te dejes engañar por eso, porque algunos testigos de Jehová te van a decir, ve, aquí dice era, entonces ahora ha dejado de ser. Eso no es verdad. Y lo vamos a ver gramaticalmente en el capítulo 4. La palabra logos es un sustantivo masculino, SM, eso significa, que aparece 300 veces en el texto recibido y 330 veces en el recibido y 330 veces en el crítico. Aquí no varía. Y la última palabra que es adelfos, hermano, ¿no? Así que como ya sabes algo de griego, cuando pase esta cuarentena y el Señor quiera que pase pronto, cuando pase ya este coronavirus, llegas a la iglesia, le das un abrazo a tu hermano, ya no le digas hermano, dile Adelfos, ¿cuánto te he extrañado, Adelfos? O Adelfa, ¿cuánto te he extrañado? Entonces, porque Adelfos o Adelfa significa hermano o Adelfa, hermana. Es un sustantivo masculino, 346 veces en el receptus
y 343 veces en el texto crítico. Hermanos, si ustedes se han dado cuenta, miren el acento. Miren el acento. ¿Se dan cuenta? Miren el acento aquí en la A. En puras vocales. El espíritu suave. Miren el acento en la Omicron. O miren el acento en la Omicron aquí en Deos, donde estoy marcando. O en Logos. Esto, hermanos, es importante. Es importante que esta palabra Deos, esta palabra Logos y esta palabra Adelphos sepas de memoria para la siguiente clase, sumando el alfabeto. El alfabeto más las palabras tú debes saber de memoria. Si no es así, entonces vas a ir retrasándote en nuestro aprendizaje. Hasta aquí, hermanos, es el capítulo 1. Ya, la lección número 1. Ahora aquí tenemos un examen. Este examen lo vamos a pasar. ¿Por qué? Porque no es nuestra meta dar el examen. ¿Ok? Hasta aquí.